Los infiernos de la mujer y algo más, por Rima de Balbona, el corrector de la historia. La sonrisa que prodigues te será correspondida. Sabiduría hindú. La vieja y desvencijada camioneta del vecino, siempre enfrente de la ventana norte de su casa, poco a poco, día tras día, por años, fue la única compañera de su yerma vida diaria. Al abrir las ventanas del norte, una ternura, mezcla de agradecimiento y alivio, se apoderaba de ella. Mientras la camioneta estuviera ahí, sin duda alguna alguien seguía habitando la desmantelada casona de enfrente. Ese alguien, un hombre solitario como ella, enteco y tristón como ella, permanecía muchas horas dentro de la casona. Solo, de cuando en cuando salía para algún mandado, pero regresaba pronto para hundirse una vez más en las entrañas de la casona. Ella seguía con ansiedad los movimientos del hombre, idas y vueltas, entradas y paseos, los cuales eran también, después de todo, los de la camioneta. Hasta sintió vergüenza de haber llegado a depender de un objeto tan desmedrado, el cual para colmo de los colmos era un artilugio del mecanismo de los tiempos. Ella, que despotricaba tanto contra el materialismo automático del siglo XX, pero ¿por qué avergonzarme si la camioneta es solo el símbolo de una presencia que espanta el vacío del silencio y la ausencia ingrata de toda compañía? Posible salvación a la que podré recurrir cuando en mi decrepitud poblada de vejez, abandono, soledad, necesita de alguien, pero ese hombre seco y de facciones huesudas es inaccesible. Ni siquiera sé su nombre, solo de vez en cuando buenos días, hola, adiós, y me quedo con la agonía de saber que mi único consuelo pende de la camioneta, de él, sus idas, venidas, vueltas, revueltas, paseos, ausencia, presencia. Por la noche, la luz en alguna de sus ventanas aplaca mis inquietudes, pero sobre todo esa mole destartalada del vehículo, tenerla enfrente, a veces echa sombra protectora en las oscuridades de mi existir, es mi todo, mi salvación, mi garantía de que sigo aquí, de que a poca distancia de los muros de mi casa hay otros muros y otro cobijo de otro ser que respira y vive como yo. La vejez es amarga, porque después de darles juventud y fuerzas a Nachi y Joaquín, cuando ellos se fueron por el camino remoto de la profesión y el matrimonio, se convirtieron en tarjetas de onomástica, de Navidad. Se volvieron voces en los hilos telefónicos, en hola mamá, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me dieron una promoción. Pepito ya echó el primer diente. Anita salió la primera de la clase. Me premiaron el proyecto que presenté a la compañía. No, no iremos estas navidades porque debo trabajar. A mi colega le han pedido que vaya a Europa a hacer unas gestiones para la corporación y entonces dejaremos a los hijos con la suegra y nos iremos las dos parejas juntas. Lo sentimos, mamá. Esperamos que pases bien las navidades y el año nuevo, porque de seguro vendrán tus amigas y será alegre. Sí, claro, estaremos muy felices y vos también pasarás muy felices fiestas. Chao, te mandan cariños Adrián y tus nietos. Cuelga el teléfono, con el vacío ocupándole todas las cavidades de su estómago. Entonces vuelve a subírsele la ternura del agradecimiento, pues ahí enfrente está la camioneta, su única compañera y consuelo diarios. Si los hijos se fueron, si no hay nada que dure en esta vida y todo pasa y se va, también la camioneta lleva en sí la amenaza de que un día no vuelva a estar apostada más frente a su casa y el vecino cese de ser su vecino y se la lleve para siempre. Miedo, horror, angustia y el deseo de correr a tocar la puerta del vecino. ¿Cómo se llamará? Para decirle, oiga usted, como quiera que se llame, vengo a comunicarle que usted y su camioneta y la luz mortecina que se ve en alguna de sus ventanas me prestan compañía, más compañía que las tarjetas y las voces de mis hijos en los hilos telefónicos. Y yo me pregunto por qué, si usted está solo y yo sola, no amistamos, aunque únicamente hablemos del tiempo, de la ingratitud de los hijos, de lo cara que está la vida, de los cambios maravillosos de la política de Gorbachev en la Unión Soviética, o de la evacuación de las tropas en Afganistán, o de que ya las hojas de otoño caen y otro año se va volando, o del hambre en África, o de la masacre del terremoto en Armenia.
Podríamos hablar de tantas cosas, llenar las horas lentas del día de palabras, palabras que serían compañía, anulación de la soledad, cancelación del silencio que anticipa el eterno silencio de la tumba. Ah, pero en esta sociedad anglosajona yo no tengo derecho a buscar tal compañía. Aquí nosotros, los de sangre hispana, somos unos histéricos, mediocres, muertos de hambre, sin méritos para lograr el tan decantado sueño americano compuesto por casa, Mercedes-Benz, pieles, joyas, obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra pequeñez hispánica se hace añicos contra el concreto, hierro y metal del temple gringo. El hombre de enfrente, ¿cómo se llamará? Al abrir la puerta de su casa me miraría desde la altura rubia de su orgullo de raza y yo me sentiría una cucaracha humana que no tiene otro remedio que esconder su soledad de nuevo tras los muros de ladrillo de la casa, en la que minuto a minuto debo ocultar el temor a los violadores que rondan por la ciudad con la muerte gangrenándose en sus manos, el miedo al silencio espeso de cada día, el terror de saber que mi única compañía me la proporcionan la camioneta, las voces y la música de la radio estereofónica, rara vez en el teléfono con una voz familiar, porque cuando intento hablar con alguien me responde otra máquina, el contestador automático. Ya se sabe, en estos tiempos siempre artefactos y armatostes automáticos, nunca más el diálogo con los otros. Mi ringa es la única que dialoga de manera elemental conmigo. Los maullidos, la misteriosa mirada que desde su iridiscencia milenaria me dice estar al tanto de mis secretos íntimos, como si yo misma se los hubiese confiado. El movimiento sinuoso, sensual, de su cuerpecillo elástico, me proporciona el único espacio de afecto y comunicación. ¿Habrá soledad más solitaria que la mía? Y si la camioneta nunca más estacionara ahí enfrente. Con la primavera llegaron las vacaciones y ella se fue a pasar varias semanas con sus dos nietecitos, los hijos de Nacha, en las playas de Padre Island, tregua muy merecida por la intrepidez con la que confrontaba el vacío monótono de su existir. Al cabo de las vacaciones, regresó decidida a establecer de una vez por todas contacto con el vecino de la camioneta. ¿Qué importaba ya si él pensara mal de ella precisamente por su índole hispana? Cuando se vive en una situación límite, eso ni nada importa un comino. El náufrago se agarra del más endeble objeto flotante para salvarse y, ¿por qué ella no iba a visitarlo con una tarta de nueces de esas que le salían de chuparse los dedos? Y no sabe usted, señor. ¿Señor qué? Bueno, pues don fulano, lo que representa para mí su camioneta. Sí, dije su camioneta, apostada frente a la ventana de mi cocina. Es como si estuviera levantado ante mí un monumento a la solidaridad, al compañerismo, a la amistad, al diálogo. Su camioneta es la esperanza en persona, más bien una gavilla infinita de esperanzas. Entre su camioneta y yo hay tal avenencia que cuando la veo me emociono. No, no me crea loca. Su camioneta me transmite seguridad, estar a salvo del lodo, protegida, porque ella permanece visible ahí. Y durante esos momentos no vivo tan sola porque hemos establecido un pacto secreto. Pero cuando no la veo, qué desolación, qué angustia, qué desasosiego. Quedé vueltas y revueltas sin sentido por la casa, atemorizada por el menor ruido que acuse la presencia criminal de violadores, ladrones, asesinos, qué sé yo. Más que nada le temo al retumbar sin ecos de mi corazón, que palpita desaforado por los desiertos paisajes de mi soledad. ¿Se percata de lo que significa su camioneta? Digo, tenerlo usted viviendo ahí enfrente, percibir de cuando en cuando en el recuadro de una ventana de su casa alguna lucecita que se enciende durante la noche, alguna persiana que se levanta durante el día. El ruido de la camioneta al arrancar, usted para salir por un rato o a su regreso, el anhelado rum rum del motor al frenar ante mi cocina. Es el más hermoso himno de gloria y paz. Todos los ángeles del cielo en coro no me regalarían emociones tan intensas. Hasta me he preguntado, con un nudo en la garganta, qué me sucedería si usted y su camioneta
no volvieran a estar más en ese espacio salvador de mi diario vivir. Toda su decisión se le quedó agarrotada en el alma cuando a la distancia divisó la casa del vecino. Pero la camioneta no. Solo muchos automóviles estacionados y un bullir de gentes que entraban y salían. ¿Alguna fiesta quizás? Y guardó la camioneta para dar espacio a otros vehículos, aunque desde hace mucho no celebra fiestas. Antes, de vez en cuando. Sin embargo, al llegar a su casa comprobó que de fiesta nada, puesto todo aquello tenía un aire de luto que ella masticaba con anticipada amargura. Sin meter siquiera las maletas en su casa, en un santiamén y con el corazón en la garganta, abordó al primero que se le cruzó en el camino y le preguntó, la voz hecha un hilillo de miedos. Ayer encontraron a Mr. Hamilton ahorcado, fue la respuesta que recibió. ¿Usted es su vecina? ¿Mr. Hamilton? Mr. Hamilton se llamaba, ahora que lo sé, está muerto. Y nuestro diálogo en potencia enterrado. ¿Es usted su vecina? Afirmó con un movimiento de cabeza sin poder emitir palabras. Y permaneció petrificada, mientras el otro seguía explicando. En uno de los bolsillos del cadáver encontraron una larga nota dirigida a usted, señora. Hable con la ex esposa, que está hoy en la casa recibiendo visitas de pésame y tratando de ordenar un poco el caos que él dejó. Ella la pondrá en antecedentes de la nota, pues para él usted, digo que se trata de usted porque se refería a la vecina de enfrente, quien también vivía sola como él, y las otras vecinas tienen familias en sus casas. Digo que para él usted era su única compañía. ¿Compañía? Es absurdo hablar aquí de su compañía, porque Mr. Hamilton solo adivinaba a toda hora su presencia en la casa por alguna lucecita en el recuadro de las ventanas durante la noche, las persianas que bajaba y subía durante la mañana y la tarde, su voz cuando llamaba a la gata. ¿Miringa? ¿No se llama Miringa? Ella sintió de nuevo con la cabeza mientras lloraba en silencio. Y sobre todo en la nota insiste en lo que representaba para él el auto suyo, estacionado ante su garaje. Lo extraño es que no menciona que haya habido amistad alguna entre ustedes dos, ni nada que se le parezca. Le aseguro que es una nota rara, porque insiste en que el Toyota suyo, señora, era para él. Sí, creo que escribió que representaba para él un monumento a la solidaridad, al compañerismo, a la relación amistosa, al diálogo, la esperanza en vivo, qué sé yo. Remató la nota explicando que su larguísima e interminable partida le hizo comprender que ya nunca más contaría con su presencia a la distancia, ni con su Toyota, y que la soledad y el vacío, sus únicos compañeros, se le habían cerrado como una noche espesa en el meollo del alma, hasta que no pudo más y prefirió de una vez por todas acabar con el infierno asfixiante de la desolación sin remedio. 5 de enero de 1989. Como un cuento puede ser tan corto y decirnos mucho, ¿no? Este cuento, Los infiernos de la mujer y algo más, específicamente el corrector de la historia, nos hace pensar quizás en temas como el de suicidio, el de la mujer, sobre salud mental inclusive, seguridad ciudadana y, ¿por qué no?, otros temas. Con respecto al tema de la mujer, Rima nos dio una idea de lo que es la ingratitud, el sacrificio, el de que podemos ser víctimas de una sociedad en la que no tenemos los mismos derechos, que nos calificarán siempre por nuestro lugar de procedencia, por nuestro género, una vida en la que vivimos con miedo de estar solas, por la inseguridad en la que vivimos. Y tal vez pienso mujeres, pero puede que en algunos casos también se den hombres. Podemos notar esto en los últimos años con la creciente en feminicidios a nivel de América. E incluso en Costa Rica este año han desaparecido mujeres por la misma inseguridad ciudadana en la que se vive. Y es aquí donde se pueden unir varios de los aspectos y temas analizados en la lectura.
ya que uno se deriva de otro. Igualmente, la salud mental es de suma importancia. En el cuento notamos el suicidio al final de Mr. Hamilton, pero me pregunto, ¿cuánta soledad puede sentir una persona para quitarse la vida? ¿Han pensado en eso? ¿Qué tan vacíos podemos estar para pensar en eso? En autoinfligirnos heridas. A veces la vida va tan acelerada que sentimos que aún con tanta gente alrededor estamos solos. Pero a veces estamos tan cegados que no nos permitimos tomar un respiro y entender que quizás una pausa o hacer cosas que nos gustan o inclusive hablar o salir con amigos puede ser una buena estrategia para mantenernos cuerdos. Creo que este cuento abre como un debate. Este es mi pensamiento, pero vos puedes pensar diferente. Así que decime, ¿qué pensás vos? Rima Gretchen Roth Strasburger, conocida como Rima de Valbona, nació un 15 de marzo de 1931 en San José. Es una escritora costarricense radicada en Estados Unidos. Adoptó dicho apellido utilizado en su seudónimo luego de contraer matrimonio con el reconocido doctor español Carles Valbona y Calvo en 1956. Se graduó de licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Costa Rica. Además, recibió un diploma de profesora de francés en el extranjero de la Sorbona, Francia, y un diploma en Filología Hispánica de la Universidad de Salamanca, ubicada en España. A partir de 1956 estableció su residencia en los Estados Unidos, donde recibió el doctorado en lenguas modernas en Middlebury College, en Vermont. Ejerció su carrera de docente en la Universidad de Santo Tomás, ubicada en Houston, y se jubiló en 1995, con el título de catedrática emérita por la Universidad de Santo Tomás. Actualmente es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ha publicado libros relacionados con el rescate de escritoras hispánicas, entre los que cuentan Vida y sucesos de la monja alférez y la narrativa de Yolanda Oriamuno. Como narradora ha publicado 3 novelas y 8 colecciones de cuentos. Entre estos están Mujeres y agonías, Tejedoras de sueños versus realidad y A la deriva del tiempo y de la historia. Entre sus premios está el Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría en Costa Rica, el Jorge Luis Borges de Cuento en Argentina, Agripina Montes del Valle de Novela en Colombia, y además fue condecorada por el rey Juan Carlos de España con la Medalla del Servicio Civil por su labor cultural.